Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo. Hey, ¿qué tal, queridos hermanos? Espero que se encuentren súper bien en este día del Señor. Vamos a iniciar este momento como siempre lo hemos hecho en el nombre de la Trinidad, Dios uno y trino, Dios que se manifiesta como Padre amoroso, que se manifiesta como el Hijo Salvador y Redentor del mundo y como aquel Espíritu Santo que nos da fuerzas para seguir en este camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle, queridos hermanos, al Espíritu Santo que sea Él el que penetre en lo más profundo de nuestra vida y que al penetrar en lo más profundo de nuestra vida abra nuestra mente, nuestro corazón, para que aquella palabra que vamos a compartir en este día de hoy sea fuerza total para vencer todos los obstáculos que se nos pueden presentar en el día de hoy. De seguro no podemos decir que nos va a ir bien durante todo el día, pero con la compañía de Dios y de su Santo Espíritu, de seguro que serán llevadas más fáciles las cargas que hoy tendremos que enfrentar. Por eso pidamos esa difusión del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que así nosotros podamos responder de la mejor manera. Y les invito entonces, queridos hermanos, en este momento, ya de haber invocado la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, que este momento empecemos a compartir el mensaje del Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 1 al 8. Sí, para muchos este capítulo 15 nos lo sabemos ya prácticamente muy bien, porque nos habla de aquel Jesús que se compara como la vid y al hombre como el sarmiento. Pero vamos a escuchar de las mismas palabras del Señor que nos dice en este día. Del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recoge, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Tomémonos unos minuticos ahí de silencio, para que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy el Señor nos pide algo, y el tema central de hoy es permanecer para dar frutos. Si no permanecemos unidos a Jesús, los frutos que daremos no serán los que Jesús espera de cada uno de nosotros. Pues bien, queridos hermanos, después de habernos tomado este momentico de silencio, yo les invito que vamos a centrarnos totalmente en esta parte. Dice la primera parte: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. A ver, hermanos, ¿qué es una vid? Una vid es una rama, es una planta de uvas. Y en aquel entonces lo que existía eran viñedos, ¿no? Y entonces por eso Jesús hace comparaciones, sus famosas parábolas, sus famosas comparaciones, para que se fuera más entendible el mensaje que él quería dar. Y a pesar de eso, muchos no lo entendieron, porque estaban cegados, estaban ensordecidos. Y entonces Jesús hoy dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador, ¿sí? Y toda rama que no dé fruto será cortada. Pero también nos propone algo, que aquellas ramas que están sujetas a la vid, o sea, sujetas al tronco, darán buenos frutos.
Hermanos, ustedes saben muy bien que una planta, para que dé buenos frutos, debe estar primero que todo en un buen terreno. Segundo, tiene que ser regada, tiene que ser limpiada. Y tercero, la rama que esté el fruto tiene que estar sujeta al tronco, porque de lo contrario, si no está sujeta, aunque tenga un fruto, ese fruto perecerá, ese fruto se daña. Entonces, primero que todo, hermanos, una buena tierra. Dios nos ha dado su mensaje como aquella buena tierra. Y ese mensaje está sujeto y tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Jesús. Jesús es el tronco. ¿Quién riega? ¿Quién limpia? Es el Padre Dios. Y las ramas, cada uno de nosotros. Los frutos, los actos que podemos dar hacia los demás. Y entonces Jesús nos dice hoy que si una rama no da frutos, será cortada. Pero si da frutos, será cultivada, se cuidará con mayor esmero. Y entonces, queridos hermanos, hoy nos nace una pregunta. ¿Qué clase de rama soy yo? Aparecen 3 clases de rama. La primera, la rama que está totalmente sujeta al tronco, que será desde luego la rama que va a dar un fruto exquisito, un fruto llamativo hacia los demás, un fruto que va a decir, ¡ay, qué rico este fruto! Porque está madurado en su punto. Segundo estilo de rama, aquella rama que está medio sujeta. No sé si ustedes se han dado cuenta de pronto en algún árbol o algo, que ustedes han pasado y han visto una rama medio sujeta, medio pegada a la vid. Y ustedes se dan cuenta que esos frutos que da esa rama son medio buenos, por no decir malos. Entonces los cogemos y decimos, bueno, este fruto no está tan malo, pero tampoco tan bueno. Y ahí es donde nace estas personas que dice Dios, los quiero fríos o calientes, pero tibios no. Y entonces los que están sujetos medio al tronco son aquellas personas que hoy amanecí con ganas de servirle al Señor, pero más tarde ya no. Hoy iré a la Eucaristía, pero más tarde iré a la cantina, iré a tomar, iré a fumar, iré a hacer otras cosas. Entonces, tercera rama, es la rama que está totalmente, definitivamente cortada. Y esta rama que está definitivamente cortada, pues aunque haya tenido frutos, los frutos se van a dañar, porque no van a madurar. Es más, al verlos van a decir, ¿quién va a querer de esos frutos? Si está cortada la rama, de seguro que los frutos son secos, son vanos. Entonces, queridos hermanos, hoy nos habla de 3 clases de rama, 3 clases de frutos que podemos estar dando. Primer fruto, aquel hombre que produce paz, aquel hombre que produce amor, aquel hombre que produce servicio, que no se engaña ni engaña a los demás. Esos son los buenos frutos que hoy el Señor nos pide. Segundo, frutos semibuenos. ¿Cuáles son esos frutos semibuenos? Hoy hago una caridad, pero por detrás estoy haciendo algo malo. Como dicen por ahí, el que peca y reza, empata. O como dicen popularmente, haciendo morcillas al diablo. No, hermanos, no nos pide tampoco ser esa clase de frutos, dar esa clase de frutos, que lo que yo hago con mi mano derecha lo borro con la izquierda. Tampoco. Y mucho menos el tercer fruto, que es el fruto que es detestable, el fruto que ni lo voltean a ver, porque al mirar que la rama está aparte de la vid, de seguro que la gente va a decir, ¿para qué? Si es un fruto dañado. Pues bien, queridos hermanos, yo les invito hoy que nos acerquemos a Jesús, que nos acerquemos a ese Señor que nos pide en San Mateo, en Romanos, capítulo 7, versículo del 4 al 5, 4, 5 de Romanos, nos pide morir a la ley del mundo, para dar frutos que sean para Dios. Entonces, primera condición es morir a la ley del mundo, no a la ley divina, porque la ley divina se llama amor.
Y la ley del mundo aparece en injusticias, aparece en divisiones, aparece en matanzas, aparece destrucción. Entonces, primera cita bíblica que podemos sacar a la luz del Evangelio de hoy es esta. Romanos 7, 4, 5 nos invita a morir a la ley del mundo para dar frutos para Dios. Queridos hermanos, dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios aquello que hemos necesitado desde siempre y nos da miedo? Y decimos, pero ¿para qué pedirle tanto si tengo miedo de que no me cumpla? Oiga, quizás tus frutos no son los coherentes y por eso es incoherente pedir algo que tú no necesitas o que tú no lo mereces. Queridos hermanos, si permanecemos en Jesús todos los días, no solamente en los momentos de dolor, de seguro que Jesús me dará aquello que yo necesito. No pretendamos solamente decir Señor, Señor y vamos a ganar el reino de Dios o vamos a obtener lo que viene de Él. No pretendamos eso. Yo creo que tenemos que bajarnos de esa loca idea de que son solamente decirle al Señor, Señor, yo te digo, te pido, creo en ti y sé y soy católico orgullosamente, pero solamente de palabra, pero de obras, nada. Y entonces Santiago capítulo 2 versículo 14 al 26 nos dice que una fe sin obras es una fe muerta, es una fe injustificada, porque Jesús su fe en el Padre la manifestó en las obras. Y recordemos, ¿quién era Jesús? ¿Cuáles eran los frutos de Jesús? Y esos son los que nos pide a cada uno de nosotros dar en este día. ¿Quién era Jesús? Un Jesús que perdonaba, un Jesús que amaba, un Jesús que daba la vista a los ciegos, un Jesús que levantaba al paralítico, un Jesús que daba el oído a los ciegos, un Jesús que devolvía la vida. Esos son los frutos. Esos son los frutos que hoy el Señor nos pide, devolverle la vida a aquel que está moribundo, aquel que ya no tiene hoy sentido de su vida. Devolverle, hacerle ver las maravillas a las personas que hoy andan ciegas en el consumo, quizás de alcohol, de drogas, de tantas cosas. Yo te invito a ti que si tú conoces a alguien, devuélvele también la visión, devuélvele la vista de ver la hermosura de la creación y que no solamente en aquellas cosas atroces, aquellas cosas que derrumban al ser humano, que traen alegrías esporádicas, que no solamente recurran en ello, sino que al abrir los ojos y al ver la creación de Dios, puedan ellos entender que aquella felicidad pasajera no sirve de nada, sabiendo que puede obtener la eterna, la felicidad eterna. Queridos hermanos, para concluir, si tú y yo queremos dar buenos frutos, permanezcamos en Jesús. Si tú y yo queremos obtener una buena vida aquí en esta tierra, esperando la futura vida eterna, yo les invito, y el Señor hoy nos dice, si queremos eso, permanezcamos en Él. Por eso Jesús eligió a sus 12 discípulos para que estuvieran con Él. Entremos en la intimidad con Jesús. Conozcámosle a Jesús, amémosle a Jesús y sirvamos a Jesús. Pero para ello, haz silencio. Todos los días estamos involucrados del ruido y nos fastidia. Ustedes pueden ver hoy la juventud, quizás hasta nosotros adultos, nos fastidia estar en el silencio. Buscamos unos auriculares, ponemos el parlante a todo volumen, ponemos la telenovela, la película a todo volumen, pero lo importante es que haya ruido. ¿Y qué pasa con el ruido? El ruido nos aleja de la escucha de Dios. Por eso, hermanos, yo les invito que es necesario que ustedes saquen, que todos saquemos un espacio para el silencio. Porque Jesús no te va a hablar en el bullicio.
Jesús te va a hablar en lo más profundo, en aquella suave brisa, en aquel suave viento que va pasando por tu vida. No esperes que Jesús te hable y te dé lo que tú quieres, haciendo bullicio y ensordeciendo los oídos a su mensaje. Queridos hermanos, como conclusión, yo les había venido diciendo desde hace una semana que las reflexiones de aquí en adelante van a tener algunas citas bíblicas. Al final las diré para que ustedes las estudien. Y entonces este es el momento donde les voy a dar unas citas bíblicas que hablan en torno a los frutos, donde nos piden que tengamos frutos de fe, donde nos pide que por los frutos nos conocerán, que no nos acerquemos a esos falsos pastores, que por los frutos vamos a conocer y vamos a entender realmente quién está sujeto a la vid y quién no. Pues entonces, hermanos, en este momento escuchen las citas bíblicas que les voy a decir para que ustedes en el transcurso del día las mediten. La primera cita bíblica que ya la mencioné hace un momento es Romanos 7, 4, 5. Repito, Romanos capítulo 7, versículo del 4 al 5. Otra de las citas bíblicas que ustedes van a estudiar es San Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20. Repito, San Mateo 7, 15, 20. Que ahí nos va a hablar sobre aquellos falsos profetas y que los frutos serán los que nos hacen distinguir de las personas que están sujetas a Dios y de las personas que quieren engañar. La siguiente cita bíblica es Santiago capítulo 2, que ya la decía hace un momento, capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26 nos va a hablar de una fe, pero una fe con obras, Y la cita bíblica que vamos a decir ahora, Filipenses 1, 9, 11, esta cita bíblica nos va a invitar a que nosotros nos acerquemos a aquel que nos da frutos, aquel que nos hace posible los frutos. Filipenses 1, 9, 11. Y remato con Santiago 3, 17, donde nos invita a buscar y a interiorizar en esos frutos que Dios nos pide. Queridos hermanos, estas 5 citas bíblicas, sumada con la que estudiábamos, que es el Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8, sumarían 6 citas bíblicas. Yo les invito a que hoy las mediten, las estudien, las saquen jugo, para que así el Señor nos ayude a permanecer y a dar frutos y frutos en abundancia. Yo les invito a que cierren sus ojos ya para finalizar. Queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios en este momento, después de Él darnos a conocer su mensaje, donde nos invita hoy a permanecer en su amor para así dar verdaderos frutos. Que si nuestra rama está medio sujeta al tronco, nos ayude para sujetarnos totalmente y dar aquellos frutos que necesita hoy la iglesia, que necesita hoy el mundo. Y si estamos dando frutos abundantes de paz, de tranquilidad, de alegría, de comprensión, de diálogo, de escucha, que no permita que dejemos de darlos. Pidámosle ahí, hermanos, que nos ayude a incentivar, a motivar nuestra vida en la oración. Nos ayude a escuchar la palabra de Dios todos los días, que saquemos un momento para ello. Y que nos ayude a vivir una vida sacramental, confesándonos, reconciliándonos con Dios y también comulgando con su cuerpo y con su sangre. Y comprometámonos por último, hermanos, en este día. Vamos a hacer este día algo importante. Vamos a hacer una obra de caridad. Busca a alguien hoy y ayúdale en algo. Una obra de caridad. No le estoy diciendo que solamente ve y le lleve un mercado, no. Haz algo por esa persona. Si tú sabes que un joven hoy necesita de ti, aconséjale. Si son tus mismos hijos, tu mismo esposo o esposa. Si ves que hay un enfermo, visítale. Si ves que alguien necesita de tu apoyo en algún trabajo, ve y ayúdale. Hoy va a ser ese el compromiso para empezar a dar esos pequeños pasos de frutos buenos en la sociedad. Y que el Señor nos bendiga en este día, miércoles. Este día miércoles, ya la mitad de la semana, que nos enseñe
a vivir este día en la paz y en el amor que solamente Él nos puede dar. Y que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este mensaje que ustedes se han tomado este tiempo para escuchar les haya servido de algo, les haya hecho útil en su vida, algo les haya quedado. No solamente un momento, sino algo para toda su vida, no para el día de hoy. Pero desde hoy vamos a empezar a practicar aquello que hemos escuchado. No se les olvide darle compartir a este mensaje. Y difúndalo por todas sus redes. Yo les agradezco. Son el promedio de 150 personas que todos los días escuchan el Evangelio, que lo ven y que algunos comparten. Yo les invito a que esos 150, y si son más que ven el mensaje, no se queden solamente viéndolo y meditándolo para ustedes. En un momento compártalo con alguien, compártalo en tu muro, compártalo con alguien, para que así la persona que escuche este mensaje también pueda gozar de la alegría que tú y yo estamos gozando. Bendiciones, queridos hermanos, y que el Señor les bendiga en este día. Y recuerden, a pesar de los momentos difíciles que se te presenten en este día, sonríe, porque es el primer paso para adquirir una vida en santidad y en la presencia de Dios. Bendiciones, queridos hermanos.